Buenos días. El día de hoy vamos a hablar de la anestesia regional en la población pediátrica. Vamos a entenderla desde la fisiología. Quiero agradecer al profesor Miguel Bedoya, quien fue mi asesor y me ayudó de forma ardua para que esto saliera adelante. A su vez, quiero mencionar a los profes de la Noel, quienes me transmitieron ese cariño, ese gusto por la anestesia regional en pediatría, que yo trataré de hacer lo mismo en la mañana de hoy. Entonces haremos un contenido, pues un recorrido a través de la importancia de estos procedimientos en la población pediátrica. Vamos a hablar desde los conceptos anatómicos y desde la fisiología, cómo cambia este tipo de anestesia en nuestra población pediátrica y luego nos iremos desde la periferia hacia el centro, hablando de los bloqueos de nervios periféricos y luego el abordaje del neuroeje. Entonces, para comenzar, debemos reconocer que desde hace aproximadamente 2 décadas, la anestesia regional ha ganado un gran espacio dentro de los procedimientos anestésicos, ya que se ha evidenciado que ha mejorado los desenlaces clínicos de nuestra población, principalmente porque ha disminuido las puntuaciones de dolor en todo el transoperatorio. A su vez, ha disminuido el uso de opioides, con una reducción significativa en los eventos adversos como náuseas y vómitos postoperatorios, menores complicaciones respiratorias y a su vez ha tenido un impacto en los desenlaces a largo plazo, ya que permite menor estancia hospitalaria y que muchos procedimientos se puedan realizar de manera ambulatoria, con lo que el paciente puede regresar a su hogar con su familia en un entorno que es conocido, evitando otros desenlaces adversos como son el delirium en pediatría. Entonces, cuando uno habla de la anestesia regional en pediatría, debemos reconocer que a través de los años se han hecho grandes esfuerzos para tratar de demostrar que este tipo de analgesia es segura y hace parte del abordaje multimodal. El primer esfuerzo fue realizado por la Sociedad Francesa y se publicó en 1996. Ellos hicieron un estudio prospectivo entre 1993 y 1994, en el cual se recolectaron aproximadamente 25.000 pacientes pediátricos que recibieron anestesia regional. La mayoría de ellos fueron bajo anestesia general. En este caso, se realizaron de manera analgésica en este tipo de población. El primer desenlace que ellos encuentran es que realmente para esta época la mayoría de los bloqueos eran del neuroeje, solo el 38% hacían parte de los bloqueos de nervios periféricos. Los resultados que obtuvieron fue que realmente las complicaciones de este tipo de analgesia y anestesia fueron muy bajos, solamente 0.9 por cada 1000 bloqueos. Y la mayor tasa se presentó en el abordaje del neuroeje, con 1.5 casos versus 0 en el caso de los bloqueos regionales por cada 1000. Ningún paciente tuvo alguna complicación o discapacidad que se presentara en ese tiempo de seguimiento, es decir, en esos 12 meses. El tercer esfuerzo fue realizado para la analgesia epidural. Ellos se plantearon que entre el 2001 y 2005 iban a recolectar 10.000 infusiones de epidural. Realmente el total que se analizaron fueron 10.633. El resultado fue que realmente la tasa de complicaciones fueron muy bajas. Se encontraron en total 96 incidentes, donde la mayoría de ellos fueron clasificados como menores, con una incidencia de 1 en 189. Solo 9 se clasificaron como incidentes mayores y hubo uno que fue supremamente grave, y es que hubo un error en la infusión del medicamento y se observó que en el periodo del seguimiento, es decir, después de un año, el paciente presentó parestesias que eran persistentes. Otro desenlace que encontraron fueron que 4 pacientes presentaron un síndrome compartimental. Sin embargo, se ha estudiado y hay mucha evidencia que está a favor, en el cual se ha visto que el hecho de tener anestesia regional, ya sea por un bloqueo regional periférico o por el abordaje del neuroeje con una técnica epidural, no retrasa el diagnóstico. Esa es la segunda plano de seguridad, y es que realmente cuando hay un síndrome compartimental, la evidencia es sólida en demostrar que la anestesia regional no retrasa el diagnóstico. Sin embargo, recordemos que somos un equipo con el cirujano. Lo importante es hablar con ellos
y definir de acuerdo al procedimiento, de acuerdo al tipo de paciente, si es seguro y si es lo mejor para el paciente, porque lo que siempre debemos tratar es que los pacientes tengan unos buenos desenlaces clínicos. El tercer gran esfuerzo se realizó nuevamente por la Sociedad Francesa en el 2010. Fue un estudio prospectivo entre 2005 y 2006. Se realizaron alrededor de 30.000 bloqueos bajo anestesia general y solo 1.200 sin anestesia general. Acá vamos a ver un nuevo cambio que se ha visto a través del tiempo, y es que hubo un aumento significativo de la anestesia regional a nivel periférico. El 66% de los casos pertenecían a bloqueos regionales y se presentaron muy bajos casos de complicaciones, solamente 41, con una incidencia de 1.2 en 10.000 casos, sin secuelas a largo plazo y en ninguno hubo una relación médico-legal asociada pues como a la complicación que se presentó. El cuarto esfuerzo fue el realizado por el estudio PRIME en el 2014. Ellos lo que hicieron fue un estudio prospectivo en 6 centros académicos de los Estados Unidos, en el que se recolectaron alrededor de 55.000 casos de anestesia regional en un periodo entre 2007 y 2012. Hicieron la comparación si había alguna diferencia con respecto a la seguridad mientras en la población pediátrica, si el paciente estaba bajo anestesia general, con o sin relajación neuromuscular, con sedación o despierto. Y el principal resultado que se dio aquí es que a los pacientes les iba mucho mejor cuando estaban bajo anestesia general e incluso sin relajación neuromuscular, ya que los eventos adversos se presentaron con una incidencia de 0.62 por cada 1.000 y la mayor tasa se presentó en los pacientes que estaban bajo sedación, que fueron 8.3 por cada 1.000. Hasta acá, ¿qué podemos concluir después de haber hecho este recuento histórico, hablando de los esfuerzos que se han realizado con estudios que han tenido validez científica? Primero, es que la anestesia regional es segura en nuestra población pediátrica y que el estándar de cuidado y el estándar de seguridad sigue siendo realizar estos bloqueos y el abordaje del neuroeje como técnica analgésica con el paciente bajo anestesia general, ya que permite que uno tenga mayor precisión, porque por los cambios anatómicos, las disposiciones de las estructuras, sigue siendo pues una técnica de bastante cuidado y bastante precisión. Ya nos vamos acercando hacia los cambios anatómicos. Hay que tener presente que estos van a influir en los desenlaces y en los efectos que yo vea en mi paciente. El primero de ellos es con respecto a la disposición de la médula espinal. Sabemos que el saco dural termina más o menos en los niños prematuros entre S4 y los niños que son nacidos a término entre S3 y S4. A partir de los 2 años alcanza el nivel S2, como en los adultos. El otro cambio significativo es que la línea que corresponde al espacio, más o menos entre L5 y S1, que sería entre las crestas ilíacas, este es la ubicación en la población pediátrica. Sin embargo, por el crecimiento de la columna vertebral, alcanza más o menos al primer año el espacio de L3 a L4, como en los adultos. Y la médula espinal termina en L3 y a partir del año alcanza L1. Eso tiene unas implicaciones en el abordaje en el anestésico. El primero es que se debe tener precaución a la hora de avanzar la aguja, por ejemplo en una técnica caudal, para evitar la punción del saco dural. Y la segunda es que en el caso de escoger una técnica espinal, se debe realizar por debajo del L4. Otro cambio anatómico relevante es con respecto a la disposición de la columna vertebral con la curvatura. Esta realmente tiene una curvatura única, ya que la lordosis cervical se alcanza a partir de los 3 meses y la lordosis lumbar a partir de los 6 meses. Es decir, en ese periodo de tiempo no hay un espacio o algo que nos impida que el anestésico ascienda de una manera controlada. Por lo tanto, uno debe tener precaución con la técnica raquidia porque podemos tener un nivel más rápido y un bloqueo más alto con los efectos hemodinámicos que esto representa. El siguiente cambio es con respecto a la disposición de las estructuras. Sabemos que proporcionalmente estas son más pequeñas, tanto los vasos, los plexos y los músculos,
A su vez, están en una disposición muy superficial y están muy cercanos entre sí, con menos tejido fibroso alrededor y menos tejido adiposo. ¿Eso qué hace? Que haya un mayor riesgo de lesionar alguna estructura alrededor cuando estamos realizando un bloqueo regional. Es ahí donde de la mano con el ecógrafo, viendo específicamente las estructuras y el abordaje en plano, el paso de la aguja, que se permite que se eviten estas complicaciones. Y la tercera tiene que ver con la mielinización. Entonces, el endoneuro tiene menos tejido conectivo y los nervios van a tener un diámetro más corto y la vaina de mielina está incompleta. Esto se debe a que, a pesar de que desde la gestación se empieza el proceso de mielinización, al nacimiento solamente hay un 20% que principalmente corresponde a la subcorteza. Y a partir de los 6 años se alcanza el 8%. Solo a los 12 años hay una mielinización completa. Entonces debemos tener esto presente, ya que las implicaciones en el abordaje sería que tendríamos un inicio temprano tanto de los bloqueos sensitivos como motores. Después de haber hecho el recorrido por los cambios anatómicos, nos vamos a ir de la mano con la fisiología. El primer cambio importante que debemos tener en cuenta es que los pacientes pediátricos tienen un gasto cardíaco elevado. Se dice que es 3 veces el de los adultos. Eso hace que haya mayor perfusión distal y entonces hay un aumento de la absorción sistémica de los medicamentos, entre ellos los anestésicos locales. Por lo tanto, existe mayor riesgo de toxicidad cardíaca. A su vez, el sistema nervioso autónomo termina su maduración a partir de los 2 años, es decir, que los efectos que nosotros vemos en los pacientes adultos al hacer una simpatectomía farmacológica, como la hipotensión, no se vea tan marcado en este grupo poblacional. Posterior a eso nos vamos a ir al sistema nervioso central. Entonces sabemos que el volumen de líquido cefalorraquídeo es 2 veces el de los adultos, es decir, 4 cc por kilo. A su vez, el 50% del volumen se encuentra en el canal espinal y hay una producción que es una tasa alta, alrededor de 0.3 mililitros por minuto, renovándose varias veces al día. ¿Eso qué nos implica? Primero, que haya una mayor dilución del anestésico, porque tenemos un volumen mucho más alto en ese canal espinal. A su vez, menor duración del bloqueo espinal por esa producción y renovación continua del líquido cefalorraquídeo, con una ventaja, y es que realmente hay menores tasas de cefalea postpunción. Después de haber visto el sistema nervioso central y el sistema cardiovascular, nos vamos a ir hacia la periferia. Entonces, a nivel hepático, realmente el metabolismo se alcanza completamente a partir de los 9 meses. Y esto está asociado con que hay una menor concentración de la alfa-glicoproteína ácida, sobre todo en la población que es menor o igual a un año. Esta proteína es la que se encarga de transportar los medicamentos que son bases, como los anestésicos locales. Es decir, tengo una menor concentración de esa proteína, por lo tanto la fracción libre va a ser mayor. Eso me implicaría que tenga un mayor riesgo de toxicidad sistémica. Sin embargo, por la composición corporal, por el mayor volumen de distribución y porque realmente los niños tienen un mayor contenido de agua extracelular, pues eso se equilibra, ¿cierto? Un mayor volumen de distribución con una menor concentración de la proteína alfa-1 glicoproteína que es la que se encarga del transporte. Cuando ya entendemos todos estos cambios, sabremos qué es lo que debemos esperar a la hora de hacer estos bloqueos regionales. Lo primero es que hay unas consideraciones técnicas que vamos a recordar. La primera es que en una proyección transversal, lo que nosotros vemos pueden ser pequeños círculos con poco tejido adiposo y poco tejido fibroso alrededor. A su vez, las estructuras más centrales, como son los plexos, por ejemplo a nivel interescalénico, se ven como imágenes hipoecoicas. Y hacia la periferia, ¿alguien tiene el micrófono prendido y se escucha bien? Y gracias. Y hacia la periferia, los nervios pues tienen mayor tejido fibroso y a su vez pues mayores estructuras, con lo cual las imágenes se ven hiperecoicas, como es el caso del nervio ciático pues en la fosa poplítea. Como vimos, los nervios, los plexos y los vasos están mucho más cercanos, por lo tanto es una técnica de precisión.
Es por eso que las medidas que debemos utilizar, primero, es una sonda ecográfica de alta frecuencia y la segunda es que la longitud con la que nosotros alcanzamos a ver o la profundidad se encuentra más o menos entre 25 y 30 milímetros. Otra consideración técnica importante son las dosis máximas de los anestésicos. Ya vimos que tenemos un mayor riesgo de toxicidad y de hacer un LAST, pero si uno tiene presente esta consideración y saber cuál es la dosis máxima, pues tiene un margen de seguridad mucho mayor. Entonces sabemos que la bupivacaína, la dosis máxima sin epinefrina es 2 miligramos por kilo, con epinefrina 3 miligramos por kilo. En el caso de la lidocaína, dosis máxima sin epinefrina 5 miligramos por kilo y dosis máxima con epinefrina 7 miligramos por kilo. El principal anestésico que se utiliza en pediatría es la bupivacaína. Sabemos que puede tener una latencia mayor, pero a su vez tiene un efecto que es más prolongado, que es lo que nosotros queremos, porque realmente las técnicas regionales en pediatría son principalmente analgésicas. Entonces, vamos a hacer un tip práctico. Después de haber entendido que principalmente utilizamos bupivacaína y lo vamos a utilizar a dosis analgésicas, es decir, a una concentración menor o igual a 0.25, ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces, tenemos bupivacaína con al 0.5%, es decir, 5 miligramos por centímetro. Si yo en una jeringa de 10, que es otra técnica de seguridad, ¿cierto? Porque estas jeringas permiten que yo sienta mejor la resistencia de los tejidos, y tengo 5 centímetros de bupivacaína con 5 centímetros de solución salina, tengo en total un volumen de 10, es decir, llevé esos 5 centímetros a una concentración de la mitad. Por lo tanto, tendríamos una concentración de bupivacaína de 0.25%. El tip práctico es que por cada centímetro que aumentamos la solución salina, la concentración anestésica de la bupivacaína se va a reducir un 0.05%. En este caso tendremos 4 centímetros de bupivacaína con 6 centímetros de solución salina. Es decir, tendríamos 20 miligramos en 10 centímetros. Por lo tanto, la concentración nos quedaría al 0.2%. Ese es un tip práctico, pero lo importante es que usted sepa a qué concentración la desea, cuánto anestésico tiene y no importa el volumen. Lo importante es que usted tenga presente cuál es el objetivo y cuál es la concentración que usted desea. Cuando uno va a hacer un bloqueo, vamos a empezar a hablar de la extremidad superior. Debe tener presente la inervación, ya que esta es sensitiva de la parte ósea y de la parte muscular. Entonces depende cuál es mi objetivo. Si es un bloqueo para el codo, para la muñeca, para la mano. Entonces eso es lo que yo debo tener presente y preguntarme para poder hacer el abordaje, teniendo presente que depende si es sensitivo, óseo y qué parte de la función motora se va a ver afectada, para yo explicarle tanto al niño como a la familia cuáles son los efectos que va a presentar. Por ejemplo, inmovilidad de la mano, porque para un niño puede ser supremamente angustiante no poder mover una extremidad. Recordando que hay unas relaciones anatómicas del plexo braquial, el cual se origina a partir de las raíces nerviosas desde C5 a T1. Van a dar el tronco superior, medio e inferior con sus divisiones anteriores y posteriores para formar los cordones o fascículos que se van a llamar según la relación que tengan con la arteria axilar, ¿cierto? Lateral a la arteria, posterior o medial. Y posteriormente, pues las ramas terminales. Esto es importante que uno lo tenga presente a la hora de hacer el escaneo, porque yo debo recordar qué implicaciones tiene poner el ecógrafo en la región supraclavicular o para hacer un infraclavicular en el cual yo voy a ver, en este caso, son los fascículos o cordones, lateral, medial y posterior. Después de haber hecho ese recorrido, vamos a hablar de los principales bloqueos de la extremidad superior. Quiero empezar con el bloqueo infraclavicular, que realmente se ha descrito principalmente en la población pediátrica, sobre todo para la cirugía de codo. Es importante que este tipo de bloqueo nos va a dar pues, una inervación cutánea, motora,
y ósea que uno debe tener presente de acuerdo al objetivo. Tiene una ventaja y es que todas las ramas del plexo siguen juntas y realmente la anatomía en los niños es muy bonita y es fácil de realizar. Tiene una alta tasa de éxito en personas que nos estamos entrenando y es útil para el manejo del dolor postoperatorio. Por ejemplo, a través de un catéter perineural, si deseamos poner uno para la analgesia de la extremidad superior. Entonces acá tenemos a este pequeñito de 5 años que pesa 30 kilos. Le vamos a hacer un bloqueo infraclavicular. Entonces vamos a hacer pues el escaneo más o menos por debajo de la apófisis coracoides y en el cual vamos a ver desde anterior a posterior el pectoral mayor, el pectoral menor y vamos a tener los vasos, ¿cierto? La arteria y la vena. Y alrededor vamos a tener los cordones o fascículos, lateral, posterior y la región medial. En este caso debemos tener pues una visión de la pleura que está pues es una estructura cercana. Sin embargo, es un bloqueo seguro en esta población. Para este pequeñito vamos a hacer el cálculo. Entonces, la dosis máxima de bupivacaína con epinefrina sería 3 miligramos por kilo. Entonces, 3 por 30 nos da 90 miligramos. Dividido 5, que es la concentración de la bupivacaína, nos da 18 centímetros. Ese es el volumen total que se le podría aplicar de anestésico local a este paciente. En este caso, el volumen recomendado es de 0.2 a 0.3 cc por kilo. En este paciente nos daría 30 por 0.2, 6 centímetros. Ese es el volumen que le vamos a colocar a este bloqueo. Entonces, nosotros decidimos hacer una concentración de 0.25. Entonces, con 3 centímetros de bupivacaína con epinefrina más 3 centímetros de solución salina. Este fue nuestro objetivo. Viendo siempre el paso de la aguja y posterior a la aplicación, vemos cómo hay una distribución del anestésico local alrededor de la arteria. El bloqueo supraclavicular, entonces teniendo presente la consideración anatómica, en este caso yo podría ver los troncos en esta población. Entonces es importante reconocer algunas estructuras de seguridad, como por ejemplo la primera costilla y la pleura. Siempre recordar que utilizar ecógrafos o sondas ecográficas de alta frecuencia y realmente hacerlo en plano para ver el paso de la aguja y la aplicación del anestésico local. El bloqueo axilar, nuevamente recordando que la anatomía de los niños es supremamente bonita y eso es una invitación que yo les quiero realizar a que realmente lo intentemos, aprendamos, porque en esta población pues los tejidos son más pequeños, no necesitamos tanta profundidad y podemos determinar las estructuras de una manera más fácil. Entonces, en este caso, lo que hacemos es un escaneo en la fosa axilar y aquí vemos este pequeñito, desde anterior hacia posterior. Entonces, en la parte posterior tenemos el húmero, tenemos el tríceps y tenemos la arteria axilar, los vasos pues, venosos y la parte nerviosa. Entonces, tenemos el radial, el mediano y a su vez la rama del músculo cutáneo. Volumen recomendado más o menos 0.2 a 0.3 con concentraciones que son analgésicas. Este es el resumen, como para que lo tengamos presente, de cuándo utilizar los diferentes bloqueos de la extremidad superior y las dosis. Con respecto al interés calénico, quiero hacer una anotación. En pediatría sí se ha utilizado, hay diferentes reportes, incluso cuando uno se va a leer el estudio PRAN, se da cuenta que dicen que es seguro, pero hacen la acotación. Se utilizó en pacientes que eran mayores de 10 años y por eso desde nuestra escuela y desde pues, nuestro medio se reserva solamente para los pacientes adolescentes. Nuevamente ya nos iremos hacia la parte de los miembros inferiores, recordando siempre que debo tener presente que hay una inervación sensitiva, una parte ósea y una parte muscular, para poder definir cuál es el abordaje adecuado y cuáles son los efectos que voy a presentar. En este caso, pues vamos a hacerle un bloqueo femoral a este paciente que tiene 4 años, que pesa 15 kilos y está programado para una osteosíntesis con una fractura diaficiaria del fémur izquierdo. Lo que hacemos es una rotación externa y una abducción y vemos que la anatomía se ve hermosa, ¿cierto? Entonces aquí está desde la parte medial hacia la parte lateral. Está la vena femoral, la arteria femoral y hacia lateral, pues el nervio femoral. Es una anatomía tan bonita que se alcanza a ver
pues parte del fémur. Los volúmenes recomendados son más o menos de punto 2 a punto 3 y lo importante es que nosotros sepamos cuáles son las dosis que vamos a utilizar. En este caso sabemos que la dosis máxima para este pequeñito que pesa 15 kilos sería 45 miligramos, que equivale a 9 centímetros de bupivacaína. El volumen recomendado le vamos a poner 0.3 cc, es decir, 15 por 0.3. El volumen en este paciente sería 4 centímetros. Vamos a hacer una dilución de 2 centímetros de bupi más 2 centímetros de solución salina, es decir, diluimos la concentración anestésica a la mitad. Con respecto al bloqueo ciático, la anatomía en pediatría permite que los diferentes abordajes transglúteo, subglúteo, popliteo y hasta el de la región anterior sea mucho más fácil de realizar. Entonces, lo importante es definir qué es lo que voy a ver. En este caso, lo que hicieron fue una flexión de cadera y hicieron el escaneo. Esto es la parte posterior y esta es la parte anterior. Vemos el fémur, el aductor magno, el ciático con sus dos ramas y el bíceps femoral. Acá es una imagen de un bloqueo que realizamos en la clínica Noel, en el cual observamos el nervio y la aguja, lo cual nos permite que sea más detallado porque la anatomía en ellos así lo permite. Los volúmenes recomendados van de punto 15 a punto 3. Ese es el resumen nuevamente de las indicaciones, por ejemplo, en el caso de miembros inferiores. Hasta ahora podemos decir que las concentraciones y las dosis más o menos varían de 0.2 a 0.3 cc por kilo con concentraciones analgésicas de la bupivacaína. Con respecto a los bloqueos de la pared abdominal, también son útiles, también se permiten identificar de una manera exacta y precisa y se utilizan, por ejemplo, en cirugías laparoscópicas, para herniorrafias, ya sea umbilical e inguinal, y existen pues diferentes formas. Está el TAP, está el hilo inguinal y el hilo hipogástrico. Estos pueden tener dosis un poco más bajitas como el hilo inguinal y el hilo hipogástrico, en el cual se recomienda comenzar desde 0.075 hasta 0.2 cc por kilo. Con respecto al bloqueo del cuadrado lumbar, se ha utilizado en pediatría y hay estudios que lo respaldan. Lo importante es conocer la anatomía, saber las indicaciones y reconocer pues, los efectos que podemos tener. Los diferentes abordajes, ya sea en el plano lateral, anterior y posterior, se pueden realizar en pediatría como observamos en la imagen. En este caso, se realizó un QL y lo que se hizo fue un escaneo a través de la cresta ilíaca, se ascendió hacia la parte abdominal, se vio el oblicuo externo, el oblicuo interno, el transverso del abdomen y se aplicó pues en la región anterior del cuadrado lumbar, es decir, se hizo un QL2. La analgesia que se brinda puede ser para procedimientos laparoscópicos o cirugía abdominal mayor y más o menos cubre los dermatomas desde T6 hasta L1. Las dosis recomendadas nuevamente son más o menos de 0.2 a 0.3. Con respecto a los bloqueos de tórax y abdomen, también se han realizado, por ejemplo, el ESP, tanto para la parte de tórax como en abdomen. Lo importante es que se tenga presente que la precisión acá debe ser mayor, porque tal vez la resistencia que nosotros tenemos del paso de la aguja en los diferentes tejidos es mucho menor en la población pediátrica. Incluso hay muchos estudios en los cuales se ha comparado el ESP frente el abordaje analgésico de una epidural torácica. Los bloqueos interfaciales cada vez se utilizan más, ya hay evidencia en pediatría. Lo importante es que uno sepa y tenga presente cuáles son los efectos adversos, cómo se vería la anatomía en esta población y saber pues más o menos las concentraciones. El PEC en esta población se utiliza principalmente para colocación de dispositivos intracardíacos. La dosis más o menos, si es un PEC 1, solamente es 0.15 cc por kilo, pero si vamos a hacer el PEC 2, sería 0.3 cc por kilo. El cerrato anterior se ha utilizado, por ejemplo, en la región anterior del tórax, por ejemplo, en reparación de coartación, procedimientos de NUS para pectum excavatus y cirugías que comprendan la pared torácica, sobre todo la región lateral de T12 a T9. Después de habernos ido hacia la periferia, pues nos vamos a volver hacia el centro. Entonces, cuando hablamos del abordaje del neuroeje en pediatría,
vamos a hacer la primera anotación. Y es que estas técnicas son principalmente analgésicas, porque ya vimos que el estándar de seguridad sigue siendo la anestesia, pues los bloqueos bajo anestesia general. Entonces, estas técnicas se utilizan es para el manejo multimodal. Después de recordar los cambios anatómicos, vamos a tener presente tres anotaciones importantes. La primera es que al presentar una única curvatura, ¿cierto? Sin ese impedimento, también vamos a tener que la disposición de las apófisis espinosas va a tener mayor distancia entre ellos. Por eso es que el catéter y la aguja se avanza de manera perpendicular, que es diferente en los adultos. El otro cambio es que el ligamento amarillo es más fino y menos denso, asociado a que mi paciente generalmente va a estar en decúbito lateral y bajo anestesia general. Eso hace que la estructura ligamentaria sea aún más laxa, sobre todo cuando se compara la región lumbar con respecto a la región torácica, en las cuales se ve que la laxitud es mayor. Tenemos menor presión epidural y eso hay que tenerlo presente para hacer un abordaje con cuidado. Cuando uno lee esto se da cuenta que a través del tiempo pues realmente ha caído en desuso, porque los bloqueos regionales, como ya vimos, tienen gran aplicación en diferentes procedimientos, son fáciles, seguros, tienen evidencia, entonces estos procedimientos cada vez se utilizan de manera menor, a pesar de que tienen muy baja tasa de complicaciones. Las indicaciones pues son cirugías mayores en la región del tórax, en la región abdominal y, por ejemplo, en la región de la columna. Puede ser utilizada también para el dolor crónico. Puede ser simplemente para una dosis única o para infusiones. Sin embargo, una acotación con respecto a la técnica caudal es que se recomienda que no se utilicen catéteres por la cercanía de la región perianal y el riesgo de contaminación. Hay unas contraindicaciones, como que es el que los pacientes por parte pues, de los padres no acepten el procedimiento, que el paciente tenga alguna coagulopatía, una infección cutánea en la zona de punción, que tenga malformaciones o cirugías previas del neuroeje que puedan presentar alguna complicación en el abordaje. Cuando uno encuentra que realmente las concentraciones de bupivacaína en los pacientes pediátricos hay que tenerlas muy presentes porque podemos tener un bloqueo sensitivo con una concentración tan baja como 0.125 y realmente a una concentración de 0.25 se alcanza un bloqueo sensitivo que es profundo e incluso podemos tener un bloqueo motor sin el uso de anestesia general a una concentración como 0.3. Cuando yo voy a hacer una analgesia epidural torácica, debo reconocer pues, que por esos cambios anatómicos y porque el niño proporcionalmente es más pequeño, hay algunas ayudas técnicas que nos permiten hacerlo de manera más segura. Acá vamos a empezar con las fórmulas para el cálculo de la distancia entre la piel y el espacio, es decir, más o menos cuánta distancia debo recorrer para encontrar ese espacio. Hay diferentes fórmulas. La primera de ellas nos habla de que es 1 milímetro por kilogramo de peso. En los menores de 6 meses se encuentra más o menos en 5 a 10 milímetros. La segunda fórmula nos habla que es la edad por 2 más 10 y la tercera es el peso en kilogramos más 10 por 0.8. Entonces, el ejemplo va a ser un niño que tiene 4 años y pesa 20 kilos. Entonces, con la primera fórmula sería 1 milímetro por 20, o sea, a 20 milímetros más o menos 2 centímetros. Con la segunda fórmula sería 4 por 2, 8, más 10, 18. Entonces, vemos que está muy cerca. Y la tercera sería peso 20 más 10 da 30. Por 0.8 nos da 24 milímetros, o sea, 2.4. Entonces vemos que hay una correlación significativa entre ellos. Y como vemos, pues son ayudas para que yo lo tenga presente y pues no haga una punción. En la seguridad, cuando uno llega al espacio, entonces debemos estar seguros que estamos en el espacio y no estamos intravasculares. Se hace una dosis de prueba con lidocaína al 1% con epinefrina y la dosis es 0.1 cc por kilo, máximo 3 centímetros. Y se debe evaluar algunos signos. Se dice que como el paciente está bajo anestesia general, la taquicardia no es tan específica. Entonces vamos a definir si mi paciente está con inhalatoria o con TIVA. En caso de que esté con inhalatoria,
se debe presentar una elevación de la onda T más o menos del 25%, y en caso de que esté continua, que haya un aumento de la presión arterial. Las dosis para analgesia, vamos a tener presente que hay una forma de hacer el bolo, ¿cierto? Y una forma de la infusión. Esta lo que nos dice es que el bolo es 0.05 cc por kilo por el número de dermatomas. Pero hay una fórmula práctica que también quiero que conozcan, y es 0.5 cc por kilo, es decir, la mitad del peso. Ese es el bolo que le corresponde. Y posteriormente vamos a dejar una infusión de 0.1 a 0.2 cc por kilo hora a máximo 8 a 10 cc hora. Es importante pues que recordemos que la concentración debe ser analgésica y generalmente se asocia a que es a 0.1% para que no tengamos pues el riesgo de toxicidad y realmente sea analgésica y no anestésica. Cuando hablamos de la analgesia caudal, vamos a tener un punto de referencia. Esta técnica realmente es fácil. Hay dos descripciones, que es una parte anatómica y otra con el uso de la ecografía, que cada vez la utilizamos más en nuestro medio y sobre todo en esta población. Entonces se dice que las espinas ilíacas posterosuperiores, la unión entre ellas forma una primera línea. Esa es la distancia recomendada para hacer un triángulo equilátero, es decir, un triángulo que es perfecto entre sus lados, ¿cierto? Cumplen que sean iguales. Al trazar ese triángulo vamos a ingresar por el vértice, ¿cierto? Por la unión de esas líneas. Y ahí podríamos ingresar hacia el hiato sacro para poder tener una analgesia caudal. Se ingresa con la aguja más o menos a 45 grados y lo que se va a sentir es una pérdida de resistencia o un plop. Aquí vemos pues la parte en un pequeñito, tenemos la relación con las crestas ilíacas, las espinas ilíacas superiores, que son la primera línea, y el triángulo por el cual tenemos las astas del sacro, y ahí podemos ingresar por ese vértice. La ecografía ha permitido que se realice pues como de una forma más segura y evidenciando todas las estructuras y el paso de la aguja. Entonces hay una forma práctica, que es que uno haga pues un abordaje primero de forma longitudinal para ver la figura pues de rana, ¿cierto? Los ojitos de rana, que corresponden a las crestas ilíacas posterior-superiores. Y a su vez vamos a tener la sonrisita, que es el ligamento sacrocoxígeno, que es el que nos permite pues sentir el paso de la resistencia. Posterior a ubicar esto, hacemos un giro de la aguja hacia la parte transversal y ya veríamos la parte posterior y la parte anterior, que veríamos el espacio caudal, y en este caso estaría el saco dural, con el objetivo que es llegar acá para aplicar una técnica analgésica. Este es un pequeñito de 8 meses en el cual se utilizó esta técnica y vemos que nuevamente hicieron el abordaje longitudinal, vieron los ojitos de rana y posterior a eso se hizo el cambio del ecógrafo y se ingresó pues por el vértice con el paso de la aguja, se pasó el ligamento y aquí está la aplicación del anestésico local. Vamos a hacer el ejemplo de cómo se calculan las dosis. Ya sabemos calcular las dosis de epidural torácica, vamos a aprender las dosis para una epidural caudal. Entonces, primero debemos recordar que hay múltiples formas, hay unas que utilizan los dermatomas, que también es práctica y que también podemos utilizar, pero esta es como la más conocida y es una forma fácil para que lo tengamos en cuenta. La primera de ellas es calcular cuál es el volumen total o el volumen que yo tengo como objetivo, dependiendo el nivel que yo quiera adquirir. Entonces, si yo quiero un nivel lumbosacro sería 0.5 cc por kilo. Si yo quiero un nivel toracolumbar es 1 cc por kilo. Y si yo quiero un nivel torácico medio es 1.25 cc por kilo. Calcularíamos la dosis máxima de mi anestésico local y posteriormente haría la dilución con una forma que es analgésica. Para que nos quede práctico, vamos a hacer el ejemplo de este pequeñito que tiene 5 años, pesa 20 kilos y está programado para una corrección de hipospadia. El nivel que vamos a adquirir en este caso, mi objetivo va a ser un nivel toracolumbar, entonces yo ya sé que necesito 1 cc por kilo, entonces sería 1 cc por 20 kilos, nos da 20 centímetros. Ese es mi volumen que yo necesito para adquirir
el objetivo que yo quiero, la técnica analgésica, y el nivel que yo deseo. La dosis máxima sería 20 por 3, ¿cierto? Porque sabemos que es 3 miligramos por kilo, nos da 60 miligramos de bupivacaína. Eso en volumen equivale a 12 centímetros. En este caso, como yo quiero una técnica analgésica, lo que hicimos que le pusimos 5 centímetros de bupivacaína más 15 centímetros de solución salina. Por lo tanto, la concentración anestésica pues nos quedó a una dosis de 125 miligramos por centímetros con una concentración que es 0.125. Entonces es una forma práctica, es una forma chévere para que lo tengamos presente. Como conclusiones, pues yo quiero que recordemos que la analgesia regional hace parte del abordaje multimodal, que lo importante es que uno tenga un conocimiento de cuáles son los cambios anatómicos, los cambios fisiológicos, qué puedo esperar de las diferentes técnicas para que éstas se realicen de manera segura y eficaz. Y es una invitación pues para que nos enamoremos y quiero que pues transmitirles como ese cariño hacia la anestesia regional en esta población porque es fácil, es segura, a los pacientes les va supremamente bien y es como para que lo tengamos también presente. Y a la hora de realizar bloqueos regionales, sea de la parte periférica o de la parte central, primero calcular las dosis máximas de los anestésicos locales para saber cuál es el volumen y la concentración ideal para evitar un LAST y los eventos adversos que pueden presentarse y definir el volumen según mi objetivo. A continuación, tenemos un QR donde pueden descargar la infografía, donde tratamos de hacer una recolección de los cambios más importantes, algunos tips prácticos que esperamos que les sirvan y les queden pues a la mano a la hora de preguntar. Esta es una frase muy bonita que yo quiero que también nos llevemos en la mañana de hoy. Si pudiéramos ver el mundo con los ojos de un niño, veríamos magia en todo. Muchas gracias. Dejamos abiertos el espacio para compartir. Si tienen alguna pregunta, muchas gracias. Hola, buenos días, Dayana, muchas gracias. Se quedó muy completa la presentación. Se abordó pues como todo el tema siempre es un poquito extenso pues porque es toda la parte de anestesia y analgesia regional y eso pues también tenemos que mirar las partes que utilizamos mucho más que esto del abordaje del neuroeje por vía caudal, que es lo que siempre he utilizado como de forma más constante. Es importantísimo recalcar toda la parte de la función fisiológica de los niños, los cambios que tienen, de acuerdo al grupo etario que nosotros estamos manejando, cómo va a estar la mielinización, toda la parte de la relación de proteínas cuando nosotros colocamos los anestésicos locales y cómo eso va a difundir también, y los volúmenes de distribución que tiene la población pediátrica. Muchas gracias por eso. Estuvo muy interesante también cómo pues, abordaste la parte de los bloqueos. Sí se puede utilizar básicamente todo lo que quedamos en anestesia regional, siempre y cuando estemos pues, familiarizados con los bloqueos y con la anatomía y con las estructuras que nosotros vamos a encontrar en la población pediátrica. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Miguel. Y Dayana, también me uno pues al comentario del doctor Miguel. Para mí, pues obviamente uno no por experticia, porque ya sabemos que ser experto en pediatría requiere muchos casos anuales, pero por los servicios polivalentes en los que trabajamos, uno pues sí se ve expuesto a los niños en diferentes áreas quirúrgicas en los que realmente por más temor que por falta de evidencia no usamos los bloqueos, ¿cierto? Entonces bien estimulante saber que se pueden usar todos y que simplemente hay que tener muchísimo cuidado con la dosis. En eso tenía una pregunta. No sé si lo perdí en algún momento de la conferencia, pero en los más pequeñitos, ¿cuáles serían algunos signos de posible toxicidad por anestésico local? En los que obviamente no nos pueden referir ningún síntoma. No, encontrar toxicidad en la población pediátrica, uno tiene que estar muy pendiente a los cambios hemodinámicos que tienen y el estado de conciencia, ¿sí? Si bien la seguridad está dada para realizar el bloqueo bajo anestesia general, que es lo que muestra y las recomendaciones de la ASRA en el manejo pediátrico y de Nisora, siguen siendo que bajo anestesia general o con sedación profunda se debe realizar el procedimiento. Sí, nosotros siempre tenemos que tener en cuenta los cambios hemodinámicos. La presentación de un LAST en pediatría usualmente no debuta, a excepción de los niños grandes, pues como con síntomas prodrómicos, sino que directamente debuta con
la presentación de un colapso hemodinámico o pasa directamente a un trastorno neurológico, entonces el paciente convulsiona. O sea, es más difícil que él empiece a tener algún otro tipo de manifestaciones adicionales previas que me hagan sospechar de las, pues por dificultad inicialmente de la comunicación. Y lo otro, teniendo en cuenta pues lo chiquitas que son y las dosis que se utilizan de los medicamentos, pues si se va intravascular, ya tenemos dosis mucho más altas de lo que podríamos esperar que sea tolerable endovenoso. La toxicidad sí puede llegar a ser mucho más riesgosa. Por eso es que no utilizamos, por ejemplo, bloqueos intercostales o donde se ha visto que tiene mayor toxicidad, y los interfaciales se ha llegado a definir que las dosis de concentración anestésica sean mucho menores. O sea, el uso de bupivacaína que yo utilice, concentraciones de 0.125 en adelante, ya es analgésico. La idea es que yo lo use lo más bajito posible. Puedo usar un poco más de volumen, ¿sí? Usualmente los interfaciales usamos 0.3, pero con dosis que sean muy bajitas para que esté supremamente diluido el anestésico, porque es en esta población, en ese tipo de casos, donde más las se observa. En los que son bloqueos tronculares, que podemos observar más fácilmente los vasos, si utilizamos concentraciones hasta de 0.25, no se recomienda concentraciones más altas por el riesgo de la toxicidad por el anestésico local ya directamente sobre el nervio, que es lo que se estudió pues últimamente con Nisora por la falta de mielinización. Entonces, y en esos casos sí utilizamos dosis de 0.2 cc por kilo. Ah, perfecto, doctor Miguel. Muchísimas gracias. ¿Alguna otra duda de los muchachos de pronto? Profe Simón tiene la mano levantada. Si quieren, Simón, adelante. Hola, ¿me escuchas? Sí, señor, sí, señor. Dai, pues a mí me pareció una gran charla, realmente lo que vos decís es cierto. Creo que a uno siempre le da susto, pues, como hacer anestesia regional en pediatría por muchas cosas, pues, entre otras, por falta de práctica. Y la NUED termina siendo un gran sitio de práctica porque uno finalmente ahí es donde suelta la mano, como en ese sentido. Yo tengo dos preguntas pequeños, ¿cierto? La primera es, pero ya lo había mencionado parcialmente el doctor Miguel, es si existen estudios de seguridad en otros bloqueos como el PENG o el bloqueo de fascia ilíaca. Y la otra pregunta que tenía es si, pues, si bien es cierto, se recomienda el uso de bupivacaína, si de pronto uno, pues, porque puede no tener bupivacaína, puede utilizar otros anestésicos locales, y si en esos otros anestésicos locales, por ejemplo, la levobupivacaína, se debería utilizar también a menos de 0.25 en concentración. Sí, para usar PENG, todo eso se puede utilizar, ¿sí? En población menor de 8 años no hay reportes de caso, ¿sí? Están solamente para los más grandecitos porque eso es traspolación directamente a adulto y de manejo de dolor crónico, pero sí se puede utilizar, no tenemos como ningún inconveniente con eso. Hay que tener cuidado cuando hacemos PENG, sobre todo, que no tengamos una infiltración intraarticular, porque si bien estamos pegados al acetábulo, pues si no se nos va un poquito más la mano, podemos llegar a tener infiltraciones intraarticulares del anestésico local, pues ese no es el objetivo nuestro. Y con los otros anestésicos, sí, o sea, la recomendación es porque se ha hecho más que todo con bupivacaína por el tiempo de duración del bloqueo con ese anestésico local. Pero si yo no tengo bupivacaína, puedo utilizar lidocaína o levobupi, y las dosis de concentración también en levobupivacaína sería de 0.125 como dosis mínima, y en lidocaína de 2% de concentración. Perdón, de 2, no, de 0.2. Gracias. María tiene la mano levantada. Hola, Day, mil gracias por la charla, súper chévere, me uno como a eso. Y tengo una duda, si el doctor de pronto nos cuenta, pues como que en la literatura refieren como a los beneficios de los coadyuvantes, pues igual como también en adultos que también refieren, pero pues uno ve que muchos, pues no, que no se ponen. No sé si de pronto en los niños, teniendo en cuenta que todas las limitaciones pues que tenemos de dosis, volumen y eso, pues si hay algún beneficio de poner como coadyuvantes en el bloqueo, como pues Dexmed y todo eso, o eso tampoco pues como que es tan fuerte, no se usa, si se usa, o no sé. Los coadyuvantes están descritos, pero no tanto para el manejo analgésico perioperatorio, sino para el manejo analgésico en dolor crónico, ¿sí?
donde se usan todavía concentraciones, ahí sí usamos concentraciones de 0.125 y la dilución muchas veces, de acuerdo a la cantidad de volumen que nosotros vamos a colocarle a un nervio, no se acaba de hacer con solución salina, sino por ejemplo con dexametasona, ¿sí? Que para que nos completen los volúmenes. Entonces, pues de acuerdo al tamaño del pacientico, ¿sí? Pero sí, sí se han utilizado la mayoría de reportes con uso de corticoides, se usa mucho en espasticidad, en polineuropatías que sean pues, degenerativas, que tengan mucho dolor, manejo para cadera enferma de Pertes, cosas de ese tipo. Perfecto, mil gracias, doctor. José tiene, si quieres, la palabra para que puedas compartir. Dai, muchas gracias por la charla, muy completa, muy chévere y muy práctica. Tengo una pregunta, ¿qué tanto se usa, qué tanta evidencia y de pronto las indicaciones si se llega a usar de los catéteres para bloqueo de nervio periférico? Pues de utilizar catéter, por ejemplo, subclavio o catéter ESP en pediatría como se usa en los adultos. Catéteres se utilizan en rehabilitación, los hemos utilizado para pacientes que están hospitalizados. Se les da colocación de catéter perineural. Para manejo analgésico, la verdad yo no he encontrado como muchos reportes, ¿sí? Pacientes mayores de 8 años y que los familiares pues se pueda entender cómo se utiliza el catéter, cómo tienen que cuidarse del catéter, porque son muy chiquitos, es muy complicado. Se ha utilizado catéteres en otras escuelas, usualmente en Bogotá y en la costa. Se utiliza catéteres caudales en pacientes que van a ser llevados para cierres de defecto de pared abdominal, para no pasarlos a unidad pues, a cirugía cada vez, sino que se deja un catéter caudal y se lo coloca teniendo en cuenta el riesgo que tiene, pues la colocación por la proximidad a que se pueda infectar y alguna otra cosa, ¿sí? Pero sí, sí se puede utilizar, son unos catéteres los mismos que se utilizan para la epidural pediátrica, que son muy chiquitos, ¿sí? Y se coloca, la colocación está descrita en ciático, en femoral y en infraclavicular. Profe, muchas gracias. Laura, si quiere, puede participar. Gracias, Daya, muchas gracias al doctor. La charla estuvo súper chévere, súper práctica. Y, doctor, yo tengo una pregunta y es porque cuando uno revisa, por ejemplo, digamos, el tema en adultos, siempre en las recomendaciones o en la técnica para la realización nos dan como tamaños de agujas, pero en pediatría no. Entonces, obviamente, pues uno espera que se utilicen agujas de menor tamaño, pero no sé, doctor, si de pronto hay alguna forma como para saber en ciertos bloqueos qué tamaño utilizar o pues toca como a ojo según el tamaño del niño y la edad. Cuando hacemos bloqueo periférico, tenemos una limitación que es el transductor que nosotros utilizamos, ¿sí? Con el transductor que tenemos, la aguja mínima que podemos utilizar es la de 50 milímetros. Menos de eso no nos da porque no podemos lograr que encaje dentro de la huella de la aguja sin que nosotros nos choquemos. Hay un transductor que es el transductor de palito de golf, que tiene una huella mucho más chiquita. Con ese podemos usarlo en población menor de 1 año, ¿sí? Tanto para invasión como para hacer bloqueos. Y se pueden usar agujas de 25 milímetros, ¿sí? Eso sería para bloqueos que sean pues, superficiales y pacientes máximo de 2 años. Entre los 2 y los 8 años, usamos agujas de 50 milímetros por lo general para hacer todos los bloqueos. Ya si el paciente está muy pesadito, tiene 8 años y ya está pasando los 30 kilos más o menos, habría que mirar qué tan profundo está, ¿sí? Y usualmente es que lleguemos a usar agujas hasta 80 milímetros. Más allá de eso, es muy raro pues que se recomiende, ¿sí? Ya por el medio y la disponibilidad que nosotros tenemos, pues sí usamos agujas de 100 para hacer bloqueos, sobre todo en extremidades inferiores, pero la recomendación está en 80. Si el niño es chiquito, menor de 8 años, se puede hacer con agujas de 50. Muchas gracias, doctor. María Alejandra, puede participar. Muchas gracias. No, mi pregunta iba un poquito más como a la parte del ESP, porque pues sabemos que es un bloqueo que viene cogiendo pues como mucha fuerza desde hace mucho tiempo y cada vez pues como que de cierta forma se va inclinando la balanza desde la parte neuroaxial, por ejemplo, con las epidurales en los adultos obviamente,
hacia una parte como menos invasiva y con menos complicaciones, como sería pues el ESP. Mi pregunta sería, pues, digamos, como en cuanto a la evidencia, de pronto, de un ESP bilateral con dosis analgésicas, porque, pues, digamos, como que el miedo que uno siempre tiene es un bloqueo motor y que, pues, se demuestra también dificultad respiratoria en el paciente. No sé si de pronto tienen algo o alguna experiencia con ese tipo de situaciones. Ok, el bloqueo ESP se utiliza en pediatría. Hay reportes de caso en pacientes chiquitos de 2 años, hay reportes de caso en pacientes para cirugía torácica, sí, hasta 2 años o 1 año, si no estoy mal, el último que leí. El doctor La Palma, que es uno de los anestesiólogos que más hace anestesia regional pediátrica, tiene varios videitos hechos en población pediátrica muy chiquitos de ESP para abordaje torácico y correcciones de cirugía abdominal y toracoabdominal pues, bastante grandes. ¿Por qué? Porque nos coge muchos más niveles que los que cogería un adulto por la dispersión que tiene. Entonces sí se puede realizar teniendo cuidado. Bilaterales, son muy pocos los casos que se podría utilizarlo y usualmente los pacientes son cirugías bastante amplias que pasan a cuidado intensivo, intubados y van a hacer analgesia. Se utiliza el ESP en esos casos como un manejo analgésico y ahorrador de opioide en la sedación que se hace para la intubación, ¿sí? Pero no es como tan frecuente que lo consigamos hacer.